fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, bienvenidos, buenas noches. Qué bendición, nos llegó la hora de este nuevo discipulado en hoy lunes, ¿qué fecha es hoy? 15 de noviembre. Les damos la bienvenida a todos ustedes que amablemente nos sintonizan y también en esta oportunidad quiero contarles, ya está aquí con nosotros mi amada esposa. Aleluya. Bienvenida, amor, al discipulado y también a Guatelinda. También está con nosotros hermana Elsie y hermano Giovanni, a quien también les damos la bienvenida, y al equipo que está ahí detrás de cámaras para poder llevar la transmisión. Quisiera pedirles que oremos para ponernos todos en un mismo sentir y así juntos podamos solicitar la revelación de la palabra. Señor, muchas gracias por permitirnos esta noche para nosotros acá en el estudio de Iglesia de Cristo Capernaum y nuestros hermanos desde donde se sintonizan a través de las redes sociales. Te pedimos que nos concedas un espíritu de revelación y de sabiduría por el cual entendamos la palabra y que venga a ser mi lengua, Señor, como esa pluma de escribiente, para que así, Señor, tu Santo Espíritu escriba en esos corazones la enseñanza y nos lleve, Señor, al discernimiento del tiempo y podamos también hacer lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús te lo venimos rogando y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, por amor a los que no han estado, solo quiero mencionar algunos versículos introductorios y también recoger algunas espigas para poder desarrollar el tema en una 11ª parte del que le llamamos la edificación de la Nueva Jerusalén. Y es que allá en Apocalipsis 21:2, si tuvieran la amabilidad, no sé si Maribel o alguno de los discípulos pudiera leer los textos, se los voy a agradecer. Aquí están en pantalla. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe. El quinto, sardónice. El sexto, sardio. El séptimo, crisólito. Gracias. Recordando entonces que tenemos descrito allá en Apocalipsis 21 la edificación de la Nueva Jerusalén, pero dice ahí mismo el verso 2 que se refiere a la novia que fue preparada para que pudiera casarse con el Señor Jesucristo el Cordero. De tal forma que se nos deja ver como en una forma encriptada, ¿verdad? Características de la iglesia que se va a casar. Y aprovechando que tenemos acá el dibujito que hacía hoy por la tarde, entonces cuando leemos el contexto de Apocalipsis 21 nos encontramos que incluso se dan medidas. Yo mencioné algo, perdón, para los que escucharon el anuncio, la invitación en la tarde, dije 12 codos de la medida, pero son 12 estadios que dice Apocalipsis 21, tiene medidas de profundidad, ancho y alto, como pues prácticamente si lo graficamos se constituyera un cubo. Claro que tenemos que pedir al Señor que nos dé la misericordia en cuanto a la revelación de lo que esto representa. Pero lo que nosotros estamos platicando especialmente es que esa ciudad que se dice es la esposa del Cordero, está fundamentada sobre 12 cimientos. Yo hice esto y me parece que quizás una proporción
espiritualmente hablando, es para que podamos como tener nosotros conciencia que la iglesia que se va a casar tiene que tener necesariamente buen fundamento, buenos cimientos cristianos, ¿verdad? Y que estos, según Apocalipsis 21, especialmente en los versículos del 19 al 20, se describen que son 12, lo enfatizo, y que cada uno dice que tiene o está hecho como de una piedra preciosa, enumeradas ahí en Apocalipsis, y que para nosotros, en el desarrollo del tema, hemos llegado a la número 7, que vendría a ser el crisólito. De eso ya hoy, en cuanto a ese inciso, es la tercera parte del tema. Yo estoy ahí muy emocionado y compartiendo pues con todos ustedes lo que el Señor nos ha ido dando. Ahí está el nombre del tema. En la parte general del tema, en la número 11, y puntualmente nosotros vamos a abordar el cimiento que dice hecho de crisólito. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Entonces ahora vamos a entrar a hacer un resumen de ese séptimo cimiento crisólito. Es interesante, me fui a ver nuevamente los textos que en español anotan en únicamente 2 versículos, por lo menos en la versión de las Américas, puntualmente la palabra crisólito. Una de estas aparece en el libro de Apocalipsis, como ustedes lo tienen ahí en pantalla, Apocalipsis 21:20, y otra aparece en Ezequiel 1:16. El aspecto de las ruedas y su hechura era como el brillo del crisólito. Desde el hebreo le fui a echar un vistazo hoy mientras estudiaba un poquitito, y sí aparecen en su etimología una referencia, sin embargo se describe como varios tipos de piedra, pero no me quiero ir para allá para poder avanzar y poder llegar hacia donde quisiera que consideremos juntos esta piedra, el crisólito. Y entonces, en el resumen que estamos trabajando, nos encontramos en Ezequiel 1:4, por favor. Y miré, y he aquí que venía del norte un torbellino de vientos, y una gran nube, y un fuego que se revolvía dentro de la nube, y un resplandor alrededor de ella, y en su centro, esto es, en medio del fuego, una imagen de un personaje tan brillante como de ámbar. Entonces ahí está hablando Ezequiel de esa visión. Recuerdo que en el versículo 1 de siempre el capítulo 1, él dice que se le abrieron los cielos. Y tiene que ver con lo que hemos estado platicando, ¿verdad? De cómo el Señor nos abre los cielos. En este caso, Ezequiel se le abren para recibir revelación, creo yo, considerando que habla de ver un torbellino, así como el torbellino de Elías. Pero interesante que dice que, y en una gran nube, ¿se recuerdan que dice que nosotros nos vamos a encontrar con el Señor que viene en una nube, ¿va? Entonces, hay torbellino, Elías siendo arrebatado, hay nube, Primera de Tesalonicenses 4, pero dentro de toda esa visión que él tiene, dice que hay una imagen de un personaje. Estoy leyendo esta versión, la Torre Samat, donde dice que es tan brillante como de ámbar, ¿verdad? Habría que ver otras versiones, diría yo que, considerando que el ámbar es un color como naranja doradón, quizá bien se podría enlazar como la descripción allá en Apocalipsis que dice que sus piernas creo que son como de bronce, o sus pies, ¿verdad? ¿En qué capítulo? Acá en Ezequiel 1:4. Ah, excelente. Acá dice algo como metal refulgente en medio del fuego. Sí. De las Américas. Esa dice específicamente bronce. Bronce bruñido, ¿verdad? Excelente. Entonces, interesante porque en la versión que leyó Maribel habla de como un pedazo de metal, ¿va?
viendo la forma como los distintos eruditos anotaron la traducción, me parece que como que también nos dejara ver una cierta progresión de la revelación. Recuérdense que el Señor nos va dando la revelación de la palabra progresivamente, ¿ah? ¿Sí me siguen? Y entonces en una lo anotan así, como un pedazo de metal, ¿verdad? Pero en esta dicen una imagen de un personaje. Allá dice de bronce bruñido. Y, refulgido. ¿Refulgido dice? ¿O refulgente? Refulgente, perdón. Ok, refulgente, es decir, como muy brillante, ¿verdad? Como algo, no sé si está bien el término decirlo, como despampanante. El asunto que eso en el contexto bíblico nos dejará ver como la descripción del que está en Apocalipsis y concatenando Tesalonicenses, la venida del Señor, ¿verdad? Ahora, por otro lado, en Ezequiel 1:15, si me hacen favor de leerlo. Miré a los seres vivientes y he aquí había una rueda en la tierra junto a cada uno de los seres vivientes de 4 caras. A las ruedas se les llamó torbellinos y yo lo oí. Ok, entonces, para poder contextualizar la escena, en el verso 15, dice que aparecieron seres vivientes, ¿verdad? Otra vez, esto tiene que ver con Apocalipsis 6, si no estoy mal, cuando se habla del anuncio de los vivientes. ¿Sí me siguen? ¿Vamos bien? Entonces, y que se describe incluso que tenían 4 caras. Eso lo platicamos, estoy tratando de hacer un resumen de verdad corto. Y lo que nos llamó mucho la atención, puesto que relacionamos el cimiento crisólito de Apocalipsis con el texto de Ezequiel, donde habla precisamente de las ruedas que son con un brillo como el crisólito, pero que viene a ser como el mover de los seres vivientes. Sí me siguen ahí. Y pues me fui a investigar, les contaba el domingo que un poquito a ver cómo graficaron algunos hermanos lo que describe Ezequiel. Me parece muy interesante, ¿verdad? Un trabajo muy lindo, por cierto. Pero entonces dice que las ruedas, lo que sí le noté yo, es que allá dice que son 4, como una dentro de otra, en estas, a la par de los seres vivientes, se mueven, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo graficaron los hermanos. Yo hubiera agregado quizás una tal vez así y otra tal vez asá, ¿verdad? Pero el asunto es de que nos hace también alguna alusión en cuanto a lo que platicamos hace semanas de esos vehículos celestiales, ¿verdad? Donde parecería, concatenando con Cantares 5, si recuerdo bien en la versión Dios habla hoy, dice la amada que ella estaba en el carro, ¿ah? Y que de repente ella se encontró ahí metida y ¡pum! Mira a su amado, al príncipe, al que ama su alma. Entonces conversábamos, esto vuelvo a la carga, no es doctrina, pero parecería ser como que la última transformación que estamos esperando, si Dios nos lo concede, es que del Bema, vamos a aprovechar la pantalla, digamos que aquí está la tierra, entonces nosotros tenemos que ser llevados al tribunal del Hijo. Ahí vamos a comparecer todos delante del Señor, sentado, digamos, en su trono. Y entonces acá se da el galardón de la novia. Y dice la Escritura que en los aires tenemos que ser transformados. Entonces, como que, disculpen que lo exponga de esta forma, pero como que ahí entonces se da el galardón y entonces se presenta los carros de fuego o las carrozas de fuego. ¿Verdad? Que, espero que algo que me salga ahí, parece una carreta. El tema es que ahí, digamos, no, me salió muy mal. Vamos a ver. Eso es exclusivo para la novia.
Sí, sí. Bueno, tal vez fíjate que su carroza nupcial, ese es otro tema, ¿va? Habría que ver si se describe con Salomón especialmente, ¿va? Sí. ¿Por qué no te buscas ahí la palabra litera si me hicieras el favorcito? Y de repente el Señor nos está concediendo ya otro tema, ¿va? Pero el asunto, perdón, búscalo y yo sigo tratando de explicar y avanzar, porque entonces dice que ella se encuentra de repente dentro, sentada. Bueno, no sentada, no dice, ¿verdad? Pero ella se encuentra aquí, la amada con el amado. Entonces, como que ahí me parece a mí, puesto que nuestro levantamiento va a ser espiritual, pero literal, ¿va? Y hemos comprendido, y esto creo que de alguna manera es carroza. Es que dice en el versículo 6, ¿qué es eso que sube del desierto? Está hablando del arrebatamiento. Ajá. Como columnas de humo, con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader. He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los valientes de Israel. Sí. Búscate la palabra desde su etimología hebrea carroza. ¿Tú la tienes? Aquí hay una versión Biblia al día, 1969, dice, mirad, es el carruaje de Salomón. ¡Aleluya! Quiere- Los 60 guerreros Wow. escogidos entre los más valientes de Es el carruaje de Salomón. ¡Ah, no, hombre! Dice ¡Ah! No me emociono. del hebreo, aposento, cama, Aposento, cámara, cama de dormir, cama. féretro, lecho, litera, reclinatorio. Ok. Pero qué interesante que la versión al día lo notó como un carruaje. Porque entonces a mí me parece, perdonen que insista en esto, esta es una enseñanza de lo que pues me parece ver en la palabra, ¿verdad? No es doctrina, pero parecería como que incluso desde el hebreo dice que es una cápsula, donde la iglesia novia tiene que ser metida para que le transformen su cuerpo, porque si no, no se puede ir al espacio exterior. Las bodas son después del arrebatamiento, es decir, se la llevan a ella a sus bodas. Bueno, eso lo hemos estado desarrollando y conversando. Ahora, base bíblica para considerar esto que estamos platicando, pues Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17, si me hacen el favor, mis amados. Primera de Tesalonicenses 4:15. Porque esto os lo decimos en palabra del Señor, que nosotros los vivientes, los que quedemos hasta el advenimiento del Señor, no llevaremos ventaja alguna a los que han dormido ya. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego, nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces miramos Ezequiel 1:4 y el contexto como describiendo para mí el arrebatamiento. Aparecen vivientes, pero vuelvo a la carga. Aparecen vivientes que están en un mover, en un vehículo que tiene como el crisólito, brillante como el crisólito. Vemos Tesalonicenses donde dice claramente que los que se van en el arrebatamiento son vivientes. Y nos encontramos en Apocalipsis, la descripción del tiempo final, donde aparecen otra vez en escena los vivientes. ¿Sí voy bien ahí? ¿Vamos bien? Y entonces para mí que sintetizando esta parte del resumen, es el arrebatamiento, de lo que se está haciendo una sombra descrita allá en Ezequiel. Ok, avancemos porque este es el resumen. Ahora, cuando miramos Ezequiel 1, 5 y 6, por favor, mis amados. En su texto habían figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Tenía forma humana. Tenía cada uno 4 caras y 4 alas cada uno de ellos. Bueno, entonces ahí están los vivientes. No sé si logran distinguir el gráfico que, aprovechando la facilidad que ofrece ahora la tecnología, aquí está el león
aquí está el rostro de águila, no se distingue mucho, pero está acá. El de becerro, toro, buey, ahí atrás, y aquí está el rostro de hombre. Pero lo que platicábamos, perdón que voy un poquito rápido, pero lo desarrollamos en los dos temas de ayer, es que prácticamente esto nos está llevando a considerar que Dios nos llama a una evolución, ¿sí? Donde nuestro rostro en algún momento se presenta, creo yo, de alguna manera también en lo que estamos desarrollando o cómo estamos viviendo el Evangelio. Mencionamos ayer, ¿verdad? Cositas, por ejemplo, el águila que sube hasta las alturas, tiene la capacidad de subir a alturas, físicamente hablando, para entender la sombra espiritual, donde creo que no llegan otras aves. Pero para poder llegar hasta allá, una de las cosas que hace es defecar, es ministrarse, ¿va? Y así hablamos ayer, me dan ganas de mencionarlo, pero vamos a avanzar. Entonces, habla de una evolución, ¿verdad? Donde cada uno de los rostros deberíamos de ver lo que representa para que en el nombre de Jesús podamos vivir el Evangelio hacia lo que Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Por otro lado, en el verso 7, si me hacen el favor, dice así. Sus piernas eran rectas, y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero, y brillaban como bronce bruñido. Entonces, interesante que se habla de piernas, no de patas, ¿verdad? Porque como nos están dando una enseñanza encriptada, describiéndonos cosas espirituales a través de ejemplos naturales. Nosotros somos ovejas, pero espirituales, ¿va? Entonces, somos ovejas, pero con piernas, ¿verdad? En este caso está hablando de un ternero, dice esta versión, donde habla no de patas, sino de piernas, que al final lo que está haciendo alusión es a una forma de caminar con pezuñas de ternero. Y platicábamos, les contaba que me fui a ver rapidísimamente las pezuñas del ternero, y estas que aparecen en la gráfica de abajo se ven deformadas y grandes. Según los estudiosos, esa es una enfermedad que a veces adquieren los bovinos cuando no caminan lo suficiente. Entonces hay cristianos que sus pezuñas espirituales las tienen afectadas porque se estancan en el Evangelio o van demasiado lento. Por otro lado, dice que las piernas como becerro brillan como bronce bruñido. Y esto habla, incluso la gráfica que les puse a propósito precisamente, es de una verticalidad en el caminar, ¿verdad? De un material que en la Biblia, el bronce, generalmente da una enseñanza de juzgar, ¿verdad? Entonces, que tengamos en nuestro caminar la capacidad, antes de estar queriendo juzgar a los demás o lo que nos rodea, a nosotros mismos. Bueno, voy rapidito porque nos está avanzando el tiempo. Ezequiel 1:12. Cada uno iba de frente hacia adelante. A donde quiera que iba, el Espíritu iba en ellos, sin volverse cuando andaban. Importantísimo. Número 1, iban de frente y hacia adelante. Hablamos que es tener la puesta en el autor y consumador de la fe, no estar viendo a los demás. A menos que los demás, como dijo el apóstol Pablo, ya estén dejando ver o estemos dejando ver actitudes que reflejan a Cristo. Ahí sí lo tenemos que hacer. Imitadme a mí, dice Pablo, en cuanto yo imito a Cristo. Entonces estaríamos viendo a Cristo, ¿ya? Pero, ¿cuál es el error a veces en el cristiano? Que comete un error, tal vez su pastor, su apóstol, su profeta, o su evangelista, o su maestro, o algún hermano de la iglesia, y dicen, ay, no, mejor ya no voy, porque se ponen a ver a los lados, no están viendo de frente y por eso no pueden avanzar hacia adelante. La otra cosa es que van a donde el Espíritu les guía. Y la otra, no voy a ahondar en esto, pero
solo resumiendo, dice que caminan sin volverse cuando andan, ¿verdad? O sea, como dice mi apóstol, ni un paso atrás, pero ni para tomar aviada, ¿va? Sino que nosotros tenemos una meta. Como dijo el apóstol Pablo, no corremos sin tener una meta y no peleamos como dando golpes al aire. Ok, aquí le agregué este texto de Hebreos 6:1, donde dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Quiere decir que si uno en el Evangelio no procura caminar hacia adelante, no madura, no crece, no evoluciona, ¿verdad? Y esa es una de las características de los vivientes, que van hacia adelante, van hacia adelante. Ok. Ezequiel 1:13, por favor, amados, y 14 de una vez. Ezequiel 1:13. En medio de los seres vivientes había algo como carbones de fuego encendido que se desplazaban como antorchas entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del mismo salían relámpagos. Y los seres iban y volvían como si fueran relámpagos. Ok, entonces hay un mover espiritual tremendo, ¿ah? Pero donde vamos a entrar ya puntualmente a lo que en este capítulo del tema nos quedaremos desarrollando con el favor de Dios es por qué es que en medio del mover de los vivientes lo que hay son carbones de fuego encendidos. ¿Qué representa? Hago una pequeña pausa para preguntar a los discípulos que hoy nos honran con su presencia acá en el estudio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Igual a los que están sintonizando, si ustedes tienen algo, amados, por favor, envíenos sus comentarios o sus preguntas. ¿No? Ah, bueno. Es que estaba atento acá si alguien preguntaba en línea algo y solo sugieren los hermanos que por favor cuando ustedes lean se acerquen un poquito más al micrófono para que se oiga mejor. Bueno, entonces metámonos pues en el nombre de Jesús. Recuérdense que estamos viendo que los vivientes se mueven a su lado. Eso tal vez sería bueno mirar muchas versiones. Yo de las que estuve chequeando, todas dicen que estaba el ser viviente y las ruedas al lado, pero que se mueven así, ¿va? Habría que ver si alguna no deja ver si realmente estaban metidos como entre las ruedas, ¿va? Pero como sea, lo que representa y a lo que me quiero referir es como la atmósfera espiritual o el fluir de los vivientes. El fluir de los vivientes tiene que tener carbones de fuego encendidos. Lo leo nuevamente. En medio de los seres vivientes había algo como carbones de fuego encendido que se desplazaban como antorchas entre los seres vivientes. O sea, un viviente tiene que tener relación con el carbón encendido. ¿Amén? ¿Qué representa? El Salmo 11:6 dice, sobre los impíos hará llover carbones encendidos. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Entonces como que la vida del viviente es que si hay alguna actitud impía, inmediatamente llegue el carbón encendido a quemarla. Y el impío, nosotros entendemos que dentro de las cosas que representa son esas malas actitudes que a veces tenemos. O sea, el impío es el converso que sabiendo hacer lo bueno y conociendo qué es lo malo, cuál es el pecado, lo sigue haciendo. Y yo creo que esto nos ha estado hablando mucho el Señor. De hecho, nuestro apóstol Sergio estuvo hablando hace como vamos a ver, en septiembre, octubre, Padre Santo, ya hace más de 2 meses, él estuvo hablando mucho referente a la vida del impío. ¿Te acuerdas que incluso allá antes del retiro dio el tema? Nos hizo la pregunta, ¿quién es el impío? El impío representa
en la Biblia varios personajes. Puede ser el anticristo, puede ser el que vive impíamente, pero también el que llevamos a veces adentro, ¿va? ¿Ya? Pero para poder avanzar a convertirnos en vivientes, tenemos que conocer a la luz de la palabra qué es lo correcto. Y si encontramos algo que no estamos haciendo bien, pedir al Señor que lo cauterice en nosotros en el nombre de Jesús. El Salmo 149 al 11, si por favor lo leen. En cuanto a los que me rodean, que la malicia de sus labios los cubra. Caigan sobre ellos carbones encendidos, sean arrojados en el fuego, en abismos profundos de donde no se puedan levantar. Que el hombre de mala lengua no permanezca en la tierra, que el hombre violento lo persiga el mal implacablemente. Impresionante, ¿ah? Quiere decir que una de las referencias o parámetros, o lo digo de otra manera, un termómetro espiritual que nosotros deberíamos de tener muy a la mano es qué tenemos en la lengua, de qué hablamos. Porque aquí dice, en cuanto a los que me rodean, que la malicia de sus labios los cubra, caigan sobre ellos carbones encendidos. Entonces quiere decir que el mover de los vivientes es, vuelvo a la carga, allá actitudes impías, pidamos al Señor, ¿va?, que tenga piedad y su fuego santo cauterice en nosotros, en nuestra conciencia, lo malo, lo que no está bueno. Pero aquí se relaciona mucho. De hecho, creo que tengo el texto más adelante cuando me parece que es el profeta Isaías, que él dice que él dijo, pobre de mí, hombre de labios inmundos, y dice que vivo de la presencia del Señor. Me parece que no habla de un viviente, pero un serafín. Agarra un carbón encendido y se lo va a poner, ¿va? Y aquí dice, caigan sobre ellos, ¿sobre quiénes? Los que tienen malicia en sus labios, ¿va? Como que fuera un azote del Señor inmediato para quienes están obrando mal, Sí. para que no se salgan de llegar a la estatura de vivientes. Sí, y Ajá. sí, tienes razón. Sin embargo, a lo que yo me quiero referir, y quisiera que ustedes lo puedan recibir en sus corazones, es que nos demos cuenta que la lengua del viviente tiene carbón encendido. O sea, no nos podemos dar el lujo de estar murmurando, de estar maldiciendo, de estar hablando malicia. Es decir, en doble sentido, por ejemplo. Nosotros los cristianos ya no deberíamos de permitirnos contar chistes de los que les dicen hasta colorados o rojos, ¿va? O hablar en doble sentido, porque yo he hablado, he oído decir hermanos que les gustan esos chistes, ¿va? Amén. Bueno, ¿querías decir algo, Giovanni? No, es solo que por diseño de parte del Señor para nosotros, sí o sí tenemos que tener fuego en nuestros labios, en nuestra boca, un carbón. La cosa es de qué fuego va a estar encendida nuestra boca, ¿verdad? Y el que viene del Señor para hablar de parte del Señor con el Espíritu Santo, o del fuego que consume bosques, que dice Proverbios, que es la murmuración, que es el chisme, ¿verdad? Entonces, Sí. por diseño divino tenemos fuego en nuestra boca, pero ¿qué tipo de fuego, verdad? Que es muy Sí. delicado. En Hebreos dice que la lengua murmuradora es encendida por el fuego del infierno. Ahora, eso que tú citaste, quiero aprovecharlo, porque es bien interesante, y voy a ver si logro aquí yo hacer un dibujito que lo ilustre. Es bien interesante que cuando hay un campo, espérenme, mejor voy a cambiar de color de tinta. Cuando hay un campo, y se viene un incendio, voy a ver si logro aquí, y voy a tratar de hacer un tipo como de llamas. No se mira.
Bueno, voy a hacer esto así, ok. Entonces, digamos que se viene acercando el incendio, ¿ah? Que viene consumiendo todo. ¿Ah? Entonces, una de las formas como lo logran gobernar, digamos, los bomberos, es que ellos hacen otro incendio, pero controlado. Por ejemplo, si este se estaba dirigiendo hacia adelante o hacia acá, entonces vienen los bomberos y ponen otro fuego controlado para que entonces esto queme y este de aquí, ya no pueda seguir dañando o quemando. ¿Qué representa? Hay un fuego, como bien hacía la referencia a Giovanni, que es inflamado por el infierno. Pero hay otro fuego, y es el que siempre gana, que es el que es dado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Sí, perdón, termino el comentario, Giovanni, y luego Maribel. Porque entonces los vivientes, como bien decías tú, debemos, bueno, ellos lo tienen, porque su mover está en medio de carbones encendidos, ¿verdad? Pero como nosotros queremos llegar a que el Señor nos lleve a esa estatura, necesitamos tener ese fuego del Espíritu Santo. Y hoy, por ejemplo, si reconocemos que tenemos una lengua mala, que tenemos una lengua murmuradora, que tenemos una lengua maldiciente, entonces pedir el fuego que viene del Espíritu Santo para que queme en nosotros todo mal hablar. Hermano Giovanni. Sí, es que para que pueda haber fuego se necesitan tres cosas muy importantes y es combustible, calor y oxígeno. Entonces, los bomberos usan ese método de fuego contra fuego porque lo que hacen es agarrar un determinado espacio, en este caso de vegetación, que es lo más normal, para delimitarles el combustible. Entonces queman una parte de área verde para que cuando el fuego, el gran incendio llegue hasta ahí, ya no tenga combustible y ya no pueda seguir avanzando. Ya. Entonces, qué cardíaco como el fuego del Espíritu Santo en nuestra boca quita, se podría decir de esta forma, el combustible, que es el hablar ya sea bien o mal de algo o de alguien, para que usando el fuego del Espíritu Santo para poder hablar bien o cosas espirituales, pues, le quita el combustible, como que le quita la entrada al fuego inflamado que viene del infierno, ¿verdad? No darle combustible, No darle ¿verdad? lugar. No darle combustible. Amén. ¿Querías decir algo? Sí, tenemos dos aportes y preguntas de dos hermanos. Sí. Hermano Obed Rivera. Amén. Dios le bendiga, hermano Obed. Hace un comentario, dice, me llama la atención que en el Strong el nombre de este cimiento está con el número 5555, siendo 4 los 3 vivientes y 4 los 5 que tiene el Strong. ¿Hay algo que tiene que ver con los 5 ministerios y los 4 seres vivientes? Excelente pregunta y casi aportación. Yo diría que sí. Si bien es cierto, los numerales Strong fueron puestos de, no sé, si un siglo de nuestra fecha hacia atrás, así como cuando aquel maestro inglés, no sé si Stefan se llamaba, le asignó numerales de capítulos a versículos a los libros bíblicos. Es decir, eso no está en los originales, ¿verdad? Sin embargo, miramos asombrosamente cómo esos hombres estudiosos, en determinado momento, aquel que le puso capítulos y versículos, o los eruditos que le asignaron ya hasta un numeral a las palabras, definitivamente, creo yo, fueron guiados por el Espíritu Santo, porque no es casualidad que aunque no estaba en el original, en los capítulos 13 y capítulos 18 de la Biblia, siempre se van a encontrar características del enemigo y su rebeldía o rebelión. Entonces yo diría que sí, yo diría que eso que mi hermano vio, que se percató desde el griego ha de ser el 5555, tiene que ver con una función ministerial. Incluso yo estaba meditando porque
vivientes se describen 4, ¿va? Pero Ezequiel mira a uno que tú leíste descrito como metal refulgente. En la versión Torres Amat se dice de uno como un personaje brillante, creo que decía. Y Daniel mira a uno que describe como un viviente. A donde yo los quiero llevar es que entonces, pensando en la pregunta de mi hermano Obed, como que tal vez se nos dejara ver en escena que son 5 los vivientes que aparecen, ¿va? No sé si me estoy dando a entender. Se mira, digamos, a priori, la cara de águila, la cara de león, la cara de hombre y la cara de becerro. Pero ahí metido en esa atmósfera, como que se viera un quinto viviente, ¿va? Entonces, creo que sí. Si el Espíritu Santo nos muestra, y obviamente esto circunscrito en la palabra, tal vez hay un quinto ser viviente, ¿va? Y ahí, híjole, entonces sería no una beta, sino una cueva, una mina, mejor dicho, de enseñanza espiritual. ¿Sí? Sí, yo lo veo más que él relaciona que está 4 veces el número 5, que son 4 los seres vivientes, y que el número 5 pues tiene mucho que ver con los 5 ministerios, ¿verdad? Luego, hermana Yanira Figueroa pregunta que si esos rostros son espirituales, lo de los 4 seres vivientes. Para nosotros yo creo que sí. Porque recordémonos que como mencionábamos ayer en los temas, en uno de los 2 les decía que el Señor nos pide a nosotros constantemente que mostremos el rostro, ¿verdad? A su amada le dice, déjame ver tu rostro, y le dice, ¿dónde? En la senda escarpada, porque ahí en los momentos difíciles muchas veces se nota que hay realmente en el corazón del Hijo de Dios, del cristiano, ¿va? Ahí se nota si hay reclamo a Dios o hay un sometimiento, por ejemplo, en alabanza de adoración, sin importar las circunstancias que estemos pasando. Entonces, para nosotros, pensaría yo, hermana Yanira, que lo que trae es una enseñanza, ¿verdad? Para esos seres que se describen, que están delante de la presencia del Señor, probablemente así es como se miran, ¿ya? Esos vivientes. No puedo o no me aventuraría a decir es muy en un absoluto la respuesta, ¿va? Lo que sí sé es que para nosotros nos trae una enseñanza, ¿verdad? Rostro de águila, el que busca estar en las alturas espirituales. Rostro de león, mencionábamos ayer, referente o tomando como referente a nuestro Señor Jesús, el león de dónde? De la tribu de Judá. ¿Mm? Rostro de buey o becerro, el que sirve. Y rostro de hombre, diría yo, el que es hecho conforme a la imagen del Hijo del Hombre. ¿Hay alguna otra cosa que quisieras comentar? Una hermana acá sugiere que podría también apoyar un estudio y da una dirección. El hermano Gustavo, creo. Sí. Ya. Ok, si el tiempo nos diera, yo podría chequearla. Dice, Dios les bendiga, de la bendiga hermana, les sugiero este estudio, la representación de los rostros bastante interesantes. Ok, si en caso da el tiempo, vamos a ver si nos metemos. Sí, ahorita vino otro aporte de hermana Nimsi Escobar. Dice, en la sección de prédicas de los 7 planos de la palabra, nos enseñaron que la palabra puede ser fuego y base bíblica es, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Jeremías 23:29. Entonces creería que con la palabra se puede combatir la lengua llena del fuego del infierno. Amén, definitivamente que sí. Sin embargo,
a eso se suma, como la palabra se suma, ¿va? La suma de tu palabra es verdad. Entonces a eso le deberíamos de sumar lo que estamos contextualizando en cuanto a los carbones encendidos, que es en medio del mover de los vivientes, ahí están, ¿verdad? Y pensaría yo que pedir al Señor que nos dé los carbones encendidos por el fuego del Espíritu Santo. Es decir, si tenemos nuestra comunión con Dios y en medio de esa intimidad logramos reconocer como los vivientes que tienen ojos por dentro, el que tal vez hablamos mal, tal vez hay una lengua maliciosa o no digamos una murmuradora, entonces ahí pedirle, va, está el fuego del Espíritu Santo, decir, poneme un carbón tuyo, Señor, porque yo pensaría también que se podría dar una manifestación de parte de Dios para quemar eso con una prueba y no digamos con una experiencia, digamos, en medio de una lucha espiritual, ¿va? Donde si no quisimos con anestesia, se puede dar sin anestesia, ¿va? Ok, vamos a avanzar. Solo quería mencionar, se me fue mi dibujito, pero bueno. Lo que pasa es que también cuando hay los bomberos, miramos una película, recuerdo yo con mi esposa, donde estaban los bomberos y no podían ya salir del incendio. Entonces, lo que ellos hacen es que queman el pedazo donde ellos se van a tratar de resguardar y se meten como en una bolsa especial, ¿va? Entonces queman un área como de, digamos, no sé, 10, 15, tal vez metros cuadrados, cuando ya no les da tiempo y viene demasiado rápido el incendio en contra de ellos, queman ese pedazo y ellos se meten dentro de una como cápsula, digamos, ¿va? Aislante, para que el fuego pase, pero como ya ellos quemaron eso, ya no los puede afectar, ¿va? Entonces, eso podría ser también para nosotros una enseñanza preciosa del mover de los vivientes. Si nosotros estamos metidos constantemente en el fuego del Espíritu Santo, aunque de repente se vengan fuegos alrededor nuestro, pero no de Dios, no nos va a afectar. Amén. Bueno, este verso creo que lo leímos, sobre los impíos hará llover carbones encendidos, sí. Este también ya lo vimos. Acá tenemos otro, segundo libro de Samuel 22, 7 al 9, si me hacen el favor. En mi angustia invoqué a Jehová, invoqué a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra se estremeció y tembló, se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque él se airó. Humo subió de su nariz, de su boca salió fuego consumidor, y carbones encendidos saltaban de él. Cardíaco, ¿va? Porque dice que de su boca salió fuego consumidor y carbones encendidos. Hay algo que aquí yo quisiera mencionar, y es que dice que, Dios se airó. Entonces, la manifestación de la ira de Dios, así de lo más terrible, va a ser ya en el tiempo de la gran tribulación. O sea, vamos a ver, aquí está el segundo ay, ¿verdad ustedes? O sea, primer ay, pretribulación, segundo ay, tribulación, tercer ay, gran tribulación. Entonces, en este periodo de los últimos 3 años y medio, se va a dar la manifestación de la ira de Dios. Sin embargo, algo que a veces no tomamos en cuenta es que desde ya Dios está manifestando su ira y obviamente nosotros los hijos de Dios debemos esforzarnos por obedecer y agradar a Dios en vez de enojarlo. Pero si a veces se comete el error de enojar a papá, debemos saber que se puede dar una manifestación de su ira. Y que cuando él se airía, sí dije bien ahí, así, se enoja pues, entonces pueden venir carbones encendidos. O sea, un chicotazo de Dios va sobre nosotros, que deberíamos de saber discernir y decir, bueno, Señor, como dijo David de alguna manera,
bueno fue el haber sido humillado, ¿va? Ya, o sea, haber sido corregido, porque qué triste que alguien rechace la corrección que a veces Dios manda, ¿va? Amén. Avancemos. Salmo 18, 12 al 15, por favor. Por el resplandor de su presencia fueron atravesadas las nubes, por el granizo y los carbones de fuego. Jehová tronó en los cielos, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz, se hicieron visibles los lechos de las aguas y se descubrieron los cimientos del mundo. Nuevamente, ¿va? Jehová tronó en los cielos e hizo, y a su voz, a su orden, hizo descender granizo y carbones de fuego. Pero, Bien claro, a tu reprensión, lo que te decía, que estaba relacionado con la reprensión del Señor, los carbones encendidos. amén, absolutamente. Así como dijiste, ahí dice bien claro. Solo, hermanos, yo estoy siguiendo la transmisión acá, pero no sé si notan, dice que a cada ratito se nos está cortando se interrumpe la transmisión. Hermana Génesis, ¿lo ves tú? Dice que se pone en pausa, fíjate. Ok. Pero sí, sí, ya salió un par de veces acá en la pantalla también. Génesis, que Ok. Bueno, si no está al alcance nuestro o de los hermanos de producciones, sírvanse a disculpar, amados, allá donde están. Y luego chequeamos. De repente, si es algo técnico de acá, lo miran. Y si no fuera, de repente, luego se comunican con los de Tigo, por favor. Y disculpen ahí en casita. Ok, volvamos acá. Entonces, este es el texto que mencionaba yo de Isaías 6:5 al 7, ¿verdad? ¿Y lo pueden leer? entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar de las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Terrible, ¿ah? Dice que había tomado del altar con las tenazas. Pero me llama la atención, es que está hablando Isaías. ¿Qué estatura espiritual de ese profeta? Y él dice que en su boca todavía había iniquidad, en sus labios. Ahora, noten esto, por favor. Allá en el Salmo notamos que se manifestó la ira de Dios y ¡pau! Vino su reprensión. Pero aquí, en cambio, lo hermoso, y creo yo que eso es lo que debemos como de agarrar el rema, porque él está describiendo en dónde está. Él dice, porque han visto, perdón, mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. O sea que él estaba en la presencia de Dios. ¿Sí? Lo vemos acá también, ¿verdad? Que a nosotros al presentarnos cuando estamos en intimidad con el Señor, nos acercamos al Señor, es muy importante entonces que nosotros estemos bien en nuestra forma de hablar, porque no, ahí está enfocando mucho, como dice la palabra, que no pueden salir dos aguas de una misma fuente. Quiere decir de que al Señor le desagrada mucho que estemos hablando una cosa y después vengamos con Él y Señor, te amo, Señor, y esto. Así es, eso es bien importante. No ser de doble ánimo, no ser de un doblez espiritual. Ya que en la calle hablamos de un modo y luego en la iglesia varón de Dios, sierva o saber va. Pero a lo que yo me quería referir también en esto
es que en el Salmo leíamos que se manifestó la ira de Dios y llegó la reprensión, léase carbón encendido. Pero aquí, en cambio, no le llegó a Isaías la manifestación de la ira de Dios, sino que él estando delante de la presencia del Señor, como más o menos aquel publicano que decía, Señor, perdóname, soy un hombre pecador. Y el Señor Jesucristo hizo la diferencia. Este, en cambio, dice, llegó arrepentido, mientras que el fariseo decía, yo no soy como este publicano. Entonces, el fariseo era un hombre pecador y el publicano también. Pero ¿qué hizo la diferencia? De alguna manera ambos quisieron llegar ante la presencia de Dios, pero el publicano reconoció su condición. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros necesitamos reconocer nuestra condición y buscar y meternos en la presencia de Dios. Y ahí, en el nombre de Jesús, primero Dios, si algo no está bien, Dios nos conceda, como le pasó a Isaías. Que Dios envíe a un ángel, porque la Biblia dice que los ángeles fueron dejados para nosotros, quienes heredamos la salvación, como espíritus ministradores que nos ayudan a nosotros. Entonces, el punto es, obviamente nadie quiere ni le conviene despertar la ira de Dios, ¿verdad? Sino que mejor, reconociendo nuestra condición, vayamos y buscamos meternos en la presencia, ¿va? A veces como que uno no está tan afinado en poder entrar hasta el lugar santísimo, ¿va? Pero luchar y venir y llorar y clamar y alabar y adorar y hacer todo lo que podamos hacer. Y primero Dios ahí, ya en la presencia, así como Isaías, ¿va? Que digamos, somos hombres de labios inmundos y y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Llegamos a la presencia del Señor, nos ahorramos la ira del Señor en contra de nosotros. Exactamente. Eso es lo que yo quería mencionar también. Ok. ¿Querías decir algo? ¿No? Bueno. Entonces, ya casi vamos acá terminando. Bueno, esto es otra cosa, ¿verdad? En Romanos 12, 19 al 21, si puede alguien leer, por favor. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo hacemos para poder avanzar a esa estructura de viviente? Dejar que si hay algo pues que amerite una venganza, sea Dios el que la tome, ¿va? ¿Y cómo hacemos? ¿Cuál es la estatura de viviente? Vencer el mal haciendo el bien. Y entonces ahí como vivientes vamos a vencer haciendo el bien el mal. Y en ese mover o en ese fluir estará la manifestación de los carbones encendidos, ¿no? Amén. Casi vamos saliendo, hermanos. Y creería yo que aquí vamos a ir terminando asombrosamente minuto 59. Sí, ¿verdad? Ok. Ezequiel 1:20 al 22 y 26, por favor. Espíritu iban ellos en esa dirección, y las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres... Paremos ahí, disculpen. Miren qué interesante como dice acá. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en la rueda. Es decir, su mover espiritual, el de los vivientes, estaba, ¿cómo lo digo? En ese fluir, donde hay un resplandor, donde hay carbones. Aquí, es que no se los he puesto, ¿va? Pero voy a poner la gráfica y después
regreso a la lectura y volvemos a ir a la gráfica. Es que entonces están los 4 seres vivientes. 1, 2, 3, 4. Pero en medio de los seres vivientes, ¿se recuerdan? Habían carbones encendidos. Había fuego de Dios. ¿Ya? Pero, ¿qué dice? En el verso 20 que acabamos de leer, que, mejor lo leemos, las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, o sea, en ese fluir espiritual, donde obviamente se está hablando del fuego santo de Dios, en ese fluir está el espíritu de los vivientes. Ahí debemos estar nosotros, buscando, teniendo la comunión, la intimidad con Dios. Verso 22, por favor. Sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento con el brillo deslumbrante de un cristal, extendido por encima de sus cabezas. Y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. Entonces, está describiendo, creo yo, como la dimensión espiritual, ¿va? Un mover espiritual que se amarra con el arrebatamiento, con lo que estamos esperando, porque a la iglesia que se va a casar, Apocalipsis 21, 2, 9 y 10, se le describe como la Nueva Jerusalén, que tiene cimientos, pero los cimientos se describen como este del crisólito, que representa el mover espiritual de los vivientes. Sí me siguen, ¿va? Ya estoy como haciendo un resumen para cerrar. Pero es interesante que se describe a uno que está sentado. Lo que pasa es que yo no tengo ahorita en mente la piedra que vimos que es o representa el estar sentado. ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan? No se recuerdan. En uno de los temas hablamos que hace alusión una de las piedras, no recuerdo si la ágata o el zafiro, no me acuerdo cuál fue, hacía referencia a poder sentarnos, a tener la humildad de aprender, pues, ¿ya? Eso es lo que hace como lo que hace lo valioso que representa esa piedra. Otra piedra, ahí sí me recuerdo, creo yo, que era la esmeralda, hablaba del arco iris que estaba alrededor del trono. ¿No se acuerdan o tampoco? Bueno, yo sí me acuerdo de eso, pero al final también me quedo tranquilo porque sé que aunque en nuestra mente natural no lo podemos retener todo, en nuestra mente espiritual sí está ahí. Ahora, ya voy aquí cerrando, porque entonces esta gráfica me gustó bastante, ¿va? Porque habla habla de un firmamento, ¿eh? Y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono sobre él, en lo más alto había una figura con apariencia de hombre. Entonces, como que nos dejara ver la descripción de Ezequiel 1, 20, 22 y 26, precisamente vuelvo a la carga de ese encuentro que va a ser entre el amado y los que primero Dios lleguemos a la estatura de vivientes. Este enlace, ¿ve? Entre una dimensión y otra. Cuando el Señor venga en su venida secreta, Él no va a posar pie sobre la tierra, Él se queda en los aires. Ahí se van a encontrar los vivientes, la iglesia novia, ahí va a ser arrebatada. Se va, disfruta su boda con el Cordero y luego regresa, ¿va? Amén. ¿Sí? Ahí decía que los carbones están ahí con ellos. Sí. Mi pregunta es,
si los carbones están, como hemos estado viendo que los carbones si están es porque van a ser utilizados. Y como están ahí con ellos, los van a utilizar en ese momento, pero como para qué, algo así. Eso es lo que yo me pregunto, si están ahí es porque tienen que tener una utilidad en ese momento. En ese momento, haciendo referencia a cuál momento. Cuando sea arrebatada la... Ya, mira, yo pensaría que como estuvimos conversando a esta parte puntual del tema, es la presencia de Dios. El Espíritu Santo muchas veces se tipifica como fuego. Pentecostés se vieron lenguas como de fuego. El fuego que cayó en el altar, allá en el tabernáculo de Moisés, ese vino del cielo, ¿va? El Espíritu de Dios que consume un holocausto. Entonces yo pensaría que esos carbones encendidos representa la plena comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? De alguna manera creo yo. Y lo que vimos en los textos que estuvimos leyendo y explicando. Creo yo. No sé si alguna pregunta o aportación. ¿No? Ok. Me voy a tomar unos segunditos. Y es que me gustó este dibujo. No está tan... No ilustra muy puntual, ¿verdad? Lo que dice Ezequiel Pero qué interesante, hombre. Qué interesante, porque ¿quién hizo esto? Algo así como lo que nosotros hemos estado platicando, ¿va? Se mira ahí a Ezequiel supuestamente. Este dibujante se atrevió mucho, ¿va? Porque él incluso pone aquí adentro a los personajes, ¿va? Adentro de las ruedas. En la Biblia dice que están a la par, pero que igual se mueven las ruedas conforme ellos se mueven, ¿va? Pero me gustó, me pareció muy interesante porque pues yo sí creo de que son vehículos de las regiones celestes, ¿va? ¿De qué? De la cámara. De la cámara de Salomón. Ajá. Sí, de lo que tú encontrás. ¿Cómo era que decía en qué versión era? Cantar. Pues en el día. ¿Cómo era que decía? Los carros, carroza. La carroza, ¿va? La carroza. Cerramos acá entonces, Ezequiel 1:16, el aspecto de las ruedas y su hechura era como el brillo del crisólito, y las 4 tenían la misma forma, su aspecto y su hechura eran como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Cuando andaban, se movían en las 4 direcciones, sin volverse cuando andaban. Entonces, yo creo, mis amados, esta no quiero que la miren. Es que eso está más atrevida, hombre, porque, o si quieres se las pongo, pues, pero no quiero que se me vayan a confundir. Yo no estoy basando esta enseñanza en dibujos o en gráficas, aunque muy bonito lo que hicieron, alguien lo hizo, ¿va? Sino en la palabra. Sin embargo, esta me llamó mucho la atención también, que se me fue, no se las iba a mostrar, pero ahorita que estaba investigando, interesante, ¿va? Cómo ponen aquí al profeta, en teoría los vivientes, y cómo se mira, ¿va? Ustedes, es eso que a veces hasta se mira en las películas cuando desciende una nave, ¿va? Y de repente sale un espectro, ¿va? De luz, y por ahí se lleven, oye, no bajan gente, ¿va? Pero bueno, mejor regreso solo a la Biblia, no vaya a ser que alguien maliciosamente nos malinterprete. Gloria a Dios. Hermanos, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, hermanos servidores también. Y a ustedes que están en casa, en su mayoría, pienso. Gracias también por sintonizar este discipulado. Sigamos juntos aprendiendo de la palabra. Y dicen un adiós los hermanos, a los que están en línea. Hacemos una oración. Padre, muchas gracias por esta noche tan hermosa. Gracias, Señor, porque es un deleite
estar delante de tu presencia y que nos des esa comida espiritual que viene de lejos. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes para que podamos seguir evolucionando hacia esa estatura de vivientes. Y así, para cuando tú vuelvas, seamos, Señor, de esos que entrarán a esa dimensión de gloria, donde seremos arrebatados y nos iremos contigo para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos todos. Amén y amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas